El día de hoy es 11 de agosto de 2020. Mi nombre es Silvia Álvarez. Estoy entrevistando a Guillermo Gómez para el Centro Voces de Historia Oral en la Universidad de Texas en Austin. Por favor, sepa, señor Gómez, que esta entrevista va a ser archivada en la colección latinoamericana Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas en Austin. Si hay alguna pregunta que no quisiera contestar o algún tema del cual no quiera hablar, yo honraré sus deseos. De igual manera, si hay algún tema del cual quisiera hablar, por favor, lo menciona y lo discutiremos. Como no estamos conduciendo esta entrevista en persona, necesito grabarlo a usted dando su consentimiento. Le voy a preguntar una serie de 5 preguntas. Por favor, diga sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo después de cada pregunta. Antes de continuar, tenemos que asegurarnos que consienta a las 2 siguientes preguntas. Voces quisiera archivar su entrevista, así también como cualquier fotografía y documentos que usted provea en la Biblioteca Benson de la Universidad de Texas en Austin. Nosotros retendremos los derechos de autor sobre la entrevista y cualquier otro material que usted done a Voces. ¿Usted le provee a Voces su consentimiento para archivar la entrevista y cualquier otro material en la Biblioteca Benson? Sí, acepto. ¿Usted está de acuerdo con que compartamos la entrevista en el Internet, donde podría ser vista por personas alrededor del mundo? Sí, acepto. Tenemos varias preguntas en un formulario de preentrevista que ya llenamos. Nosotros usamos esa información en el formulario de preentrevista para ayudar en investigaciones académicas. El formulario es mantenido en un servidor seguro de Voces. Antes de mandar el formulario a la Benson, nosotros eliminamos cualquier información de contacto de usted o de su familia para que no sea parte del archivo público. Su archivo público solo será accesible en la Biblioteca Benson. ¿Usted desea que nosotros compartamos el resto de su entrevista en su archivo público en la Benson y sea accesible a investigadores académicos? Sí, acepto. En ocasiones, Voces recibe solicitudes de periodistas que desean contactar a nuestros sujetos de entrevista. Nosotros solo colaboramos con noticieros legítimos. Usted nos da su consentimiento para compartir su número de teléfono o su correo electrónico con periodistas. Sí, acepto. Muy bien. Vamos a comenzar esta entrevista preguntándole sobre su vida, sobre quién es usted, Guillermo Gómez. Bueno, yo soy cineasta, profesor y músico. Tengo 46 años. Vivo en San Juan, Puerto Rico, en un área que se llama Santurce, cerca de la playa. Yo, si me fuera a describir, pues sería una persona muy creativa y aventurera en el sentido de estar siempre rebuscando y de tratar de ir en la contraria al status quo. Y bueno, mi vida se ha basado en eso, explorar nuevas tendencias a nivel visual, desde hace muchos años con mi banda, 27 años, y hace más o menos mismo tiempo a nivel de proyectos de documental específicamente y videos musicales. Así que eso es más o menos como que me representaría como que una persona amante del audiovisual. ¿Usted se catalogaría como una persona, digamos, multifacética, digamos, emprendedora, un empresario en el mejor sentido de la palabra,
por cuenta propia. Sí, porque eso soy un productor independiente, músico independiente, o sea, una banda punk lleva 27 años independiente, o sea, de creando material de manera independiente, sin ningún tipo de casa disquera grande. En cuestión de, a nivel de los proyectos audiovisuales y demás, pues son proyectos muchas veces nacen de mí, aunque me llegan proyectos, obviamente, como a todos, de cómo conseguir como productor y director, pues uno tiene que valerse a veces con el poco presupuesto o recursos que uno puede tener. Así que desde principio siempre sabía de que iba a estar limitado a nivel económico por la situación aquí en Puerto Rico, que la industria no es como que la más grande, especialmente si uno quiere ser algo diferente, no comercial. Así que he tenido que luchar y como que valerme para crear este contenido audiovisual y de buscar los recursos a nivel de productor. Así que yo puedo, como productor, he buscado la gente y los recursos para hacerlo. Así que soy emprendedor en eso, he tenido que ser emprendedor en eso y en buscar ese tipo de recursos para crear ese material. ¿Es usted puertorriqueño? Sí, soy puertorriqueño, aunque nací en México, en Veracruz, México. Vine acá a los 4 años. Mi madre es puertorriqueña, mi padre, que ya falleció, es mexicano. Pero sí, 100% puertorriqueño siempre me creo, aunque diga que me haya nacido en México, siempre me dicen que no soy mexicano, pues no tengo ningún tipo de acento. Y prácticamente toda mi vida la he vivido aquí en Puerto Rico, en el área metropolitana, en San Juan. Unos 2 años, 3 años en el área oeste, en Mayagüez, 1 año en Arroyo, que es el sureste de la isla, y medio como 1 año con varios meses en la ciudad de Barcelona, donde estaba estudiando una segunda maestría. Así que, pero la mayoría, igual que ahora, he vivido en San Juan de Puerto Rico. Hábleme un poco sobre su educación, su formación profesional. Puede hablar de su educación primaria y secundaria. Bueno, mi educación primaria fue en escuela pública, en Escuela San Agustín en Río Piedras, en San Juan de Puerto Rico. Secundaria completa en el Colegio San Justo Episcopal, en Trujillo Alto, cerca de San Juan. Y en la Universidad de Puerto Rico hice mi bachillerato en estudios latinoamericanos y mi maestría en comunicaciones, que no, no quería seguir la cuestión de las humanidades y los estudios latinoamericanos, me interesaba el cine, específicamente el documental, así que me moví a maestría a comunicaciones y luego hice en el 2007 un segundo máster, una segunda maestría en documental creativo en la Universidad Autónoma de Barcelona, hasta el 2007 que regreso a Puerto Rico. ¿Dónde usted vive? Digamos, ubíquenos dónde vive y, digamos, el paisaje, el escenario que tiene alrededor suyo. Bueno, yo vivo en área de Santurce, cerca de lo que se llama el área de condado, área turística, cerca de la playa. Caminando de aquí me tardaría unos 12 minutos caminando a la playa, a la costa. Obviamente completamente residencial, la mayoría son casas, pero hay bastantes edificios no muy altos. Mucho tráfico de turistas que caminan, especialmente yo vivo bien cerca de la calle Loíza, una calle bien transitada por turistas y comercios y restaurantes y comida, algo medio hipster, si se puede decir de esa manera, de mucho movimiento nocturno y diurno, entre locales y también turistas, mucha comunidad dominicana con restaurantes, específicamente hay mucha de la comunidad dominicana con negocios en el área. Y nada, es una
área bastante costera, si uno podría decirlo de esa manera, en el sentido traje de baño, hace calor, hay sol todo el año, excepto cuando vengan huracanes. Pero es un área muy visitada por turistas y también por otras personas, playas muy bonitas como de Ocean Park, que dan muy cerca, que son visitadas por turistas y también por nativos, ¿no? Por puertorriqueños que les gusta el área del jangueo, de barras, restaurantes y playas. Habla usted de que tiene un inventario ya de producciones de corte documental y algunos videos musicales. ¿Qué tipo de documentales usted trabaja? Bueno, de diferentes, los documentales que yo trabajo es todo tipo, toda una gama, desde sobre música, sobre violencia de género, sobre brutalidad policíaca, sobre identidad del puertorriqueño. Nunca he querido encasillarme con algo, con algún tema. Quiero explorarlos todos. Creativa, de que no se dé de una manera comercial, vamos a ponerlo de esa manera, de exponerlo de diferentes y de utilizar diferentes poses no utilizadas o nunca escuchadas y ante todo eh, recuperar el valor histórico de las imágenes que mucha gente no ha visto, especialmente millennials o inclusive gente boomers también nunca ha visto a lo mejor pietaje viejo del Puerto Rico, que lamentablemente se ha perdido. Así que a veces me creo como medio rescatista de las imágenes y de historias que no se han olvidado. Así que ese más o menos es lo que yo pienso de que mis documentales trabajan de manera general. En esa línea, ¿ha usted obtenido reconocimientos de algún tipo? ¿Su producción ha sido premiada? Sí, he ganado un Emmy por una serie documental sobre la Guerra Fría en Puerto Rico, en 1960 a 70. Documentales míos han ido a diferentes festivales alrededor del mundo, ¿no? Siempre con dificultad porque siempre son financiados por mí, así que esos siempre son los pros y los contras de trabajar de la manera que a mí me gusta trabajar, de ser bien inclusivo, bien individualista. Digo, trabajo con un pequeño grupo de personas, pero de hacerlo bien a mi manera, así que he tenido la fortuna de llegar a otros países y de que obviamente con las redes como Vimeo, YouTube, ha podido moverse y ha llegado a más, a más personas que de otra manera no lo hubieran conseguido. Así que he sido dichoso en eso, de poderlo promover, esos puntos de vista, esos temas de que hago producción. Ya que lo conocemos un poco, vamos entonces a ver cuáles han sido los impactos de esta pandemia del COVID-19. En primer lugar, en usted mismo. Es decir, cómo se ha visto afectado y si quiere podemos empezar por cómo se ha visto afectado de manera económica con la epidemia. Bueno, de manera económica, yo igual que los que no somos millonarios, hemos visto grandemente afectados. Una, porque en mi caso y en el caso de otros cineastas, se ha paralizado grandemente los proyectos audiovisuales. Eh, a nivel de la universidad, por lo menos, se ha mantenido remoto, o se mantuvo remoto y vamos a empezar otra vez un segundo semestre a nivel remoto, lo cual se ha mantenido eso, pero yo no trabajo en verano, así que mi verano fue, o sea, yo no generé dinero. Para mí, hablando de mí, a nivel de las ayudas, han sido bien pocas al principio por trabajos profesionales, pero después sencillamente a nivel de desempleo no ha llegado nada. Ha sido
desastre, lo que el gobierno la organización para las ayudas ha sido un verdadero desastre, de que las ayudas no han llegado cuando mucha gente, no son solo yo, miles de personas han cualificado y no ha llegado, no han recibido las ayudas por burocracias y por mal manejo de los fondos. Y los futuros proyectos han parado, o sea que posibles proyectos han tenido que aguantarse o sencillamente desaparecer porque no se atreven, o hay que ver lo que se puede lograr hacer después. Así que se ha aguantado toda la producción, no tan solo creativa, sino en cuestión de lo que uno genera a nivel económico, se ha visto muy afectada. En mi parte, como igual que otras amistades que trabajan en otros trabajos diferentes al mío. ¿Cómo ha logrado usted adaptar, digamos, sus rutinas cotidianas y digamos, los trabajos que usted hacía y la manera como se conducía en la ciudad con la pandemia? Bueno, el ser humano se adapta a todo, así que uno poco a poco, desde el principio, pues la utilización de todas las mascarillas, de cuántas mascarillas voy a tener que comprar y estar siguiendo comprando, lavando todo ese proceso. Al fin y al cabo, después de unas semanas, uno se acostumbra a hacerlo y ser bien militar con eso. Para mí yo creo que no fue tan difícil eso. Obviamente cuando hay un lockdown o un toque de queda es difícil porque si uno quería hacer algo tenía que hacerlo antes. Estar encerrado es como que a nivel psicológico uno como que empieza a sentirse prisionero, aunque uno puede utilizar eso como yo lo utilicé y otras personas han utilizado para hacer trabajos, pulir destrezas que uno tiene o que se le habían perdido un poco a nivel, por lo menos para mí, en cuestión de cine, aprender cosas que antes no hacía, o efectos especiales y cosas así, o ediciones diferentes. A nivel de amistades, obviamente, la gran mayoría, el maybe 85% de mis amistades yo no las he visto en persona, maybe 90%. Solo amistades mías que viven cerca de mi área, a distancia, obviamente, y también la manera como con los vecinos uno interactúa también, siempre con distancia, con mascarilla. Ahí viene obviamente otro problema en esta área que es muy visitada por turistas y Airbnbs que hay. En el principio los turistas no querían tener distanciamiento o utilizar mascarilla y pensaba que no estaba pasando nada y que aquí no había nada. So, hubo roces, hubo encontronazos con turistas por eso. Por creerse que aquí no pasaba nada y aquí se podía hacer lo que se diera la gana. Pero al fin y al cabo yo creo que se fue mientras pasaban los meses lentamente para muchos. Para mí yo creo que se me hizo bastante fácil y ya la rutina, hacer la rutina con mi perro por la mañana, con mi perro por la tarde, tenerlo bien claro de las áreas donde menos gente esté caminando para tener como esa distancia siempre. Fue algo como que poco a poco se logró, pero yo creo que para mí no fue tan difícil aceptar la realidad. Era una cosa de aceptar la realidad. Y empezar a utilizar mucho el Zoom, el Google y todas las redes sociales para mantenerse uno como que ese contacto, aunque no cercano, pero ver la humanidad más, porque uno sigue pasando mucho tiempo dentro de la casa. En cuanto al tema familiar y de esa familia extendida que siempre son los amigos, ¿cómo se han visto afectados sus familiares en Puerto Rico o donde quiera que estén ellos con la pandemia? Y luego, ¿cómo se ha visto afectados sus amistades cercanas? Esa cuestión de no poderlos ver de manera presencial, igual a la familia, ¿verdad?
¿Cómo se ha manejado ese tema de la cercanía y de las carencias? Bueno, de las familias inmediatas, mis otros tres hermanos viven dos en Estados Unidos y uno en Suecia, así que no los podía ver, aunque hay que ver en diciembre cuando vengan a visitar. Así que siempre los veo ya sea por las redes o por o los escucho por teléfono. Con mi madre, obviamente, pues sí la veo, obviamente a distancia, pero no puedo ni darle un beso, ni abrazarla, ni nada de eso. Así que obviamente hay algo raro en todo eso. Y con mis primos y demás también, tú sabes, de que al menos están bien, eso es algo que ayuda, de que se están cuidando y que aquí y en otros países donde están mis familiares se están cuidando, pero siempre está ese pequeña pajita que uno le tiene en el ojo de que ¿sabes? Las cosas no están bien y esperando siempre lo mejor, ¿no? Esperando que todo está bien, uno se sigue acostumbrando y a veces ni lo está pensando hasta que te lo preguntan. Así que por ese lado, yo creo que todo el mundo en mi familia ha estado bastante bien a nivel físico, de salud, a nivel de trabajo, ha estado bastante bien, bastante sobreviviendo, no han habido ningún tipo de alarmas, de como que me van a quitar la casa, me van a quitar el carro, ni nada de eso. A nivel de amistades, obviamente he tenido amistades que han perdido su trabajo porque trabajan ya sea como bartenders, como trabajan en servicios, en restaurantes, y han perdido sus trabajos, han tenido que mudarse, han tenido que buscar en ayuda con familiares para que les den techo porque no pueden pagar, porque el desempleo es bien poco. Y entonces en eso se ha visto afectado, no en gravedad ni en salud. Ninguno de mis amistades cercanas ha tenido ni sustos con familiares, ni ellos han tenido COVID o alguna desgracia, y eso por lo menos es algo positivo. Pero muchos han tenido que hacer todos los ajustes con sus familiares, especialmente con hijos, que han tenido que dar clases en las casas, han tenido que, obviamente, o no o no volver a trabajar para dar esas clases a los estudiantes, a sus hijos, que son por remoto. Eso yo creo que he visto mucho, es lo más que he visto de que aparte de perder trabajo y demás, para muchas amistades, volver a dar clases o por primera vez dar clases a niños de un montón de materias, estar ahí con ellos y mantenerlos atentos, eso es lo más que he escuchado en cuestión de lo que ha pasado con la pandemia. Y obviamente el miedo de sacar esos niños, con mucha razón, de que se conviertan, de volverlo, o sea, de presencial, que den clases presenciales, es un miedo que muchos tienen. Aparte de toda la cuestión económica que mucho le está, porque los cuidos, la falta de dinero, pues ha ido grandemente de esa manera de cómo se están criando y cómo se están moviendo las casas que tienen familias grandes y con... En el tema psicológico y emocional, ¿usted cree que de alguna manera pueda ser algo que surja más tarde? Es decir, que haya como todo este efecto pospuesto y que luego entonces estalle. ¿O usted ha visto en algunos conocidos, etcétera, efectos emocionales del COVID? Bueno, no a nivel de graves, a nivel de frustración sí. Y claro, las frustraciones se pueden acumular y a largo plazo puede ser un problema, me parece. Yo creo que en un principio todos estamos bien frustrados, había una ansiedad grandísima en mí, en todos, había una ansiedad grandísima. Yo creo que eso afectó a nivel de amistades que yo sepa, hemos podido como que mediante charlas, hablar por las redes y demás, los Zoom y todo eso, hemos podido desahogarnos de esa manera, lo que ha sido bien positivo en eso, pero no todo el mundo tiene Zoom o no todo el mundo tiene
las ventajas de una buena internet, y ya se han visto casos de, no con amistades mías, sino que se han visto casos en Puerto Rico sobre grandes problemas de violencia doméstica que se han disparado y no se están atendiendo o se están resguardando, no se están hablando mucho porque hay una pandemia. Y entonces eso se ha visto, y las frustraciones en la calle, en el supermercado, como la gente está guiando también, se ha visto también, porque es como si de repente no hay ley. Algo así parecido a lo que pasó después de María, donde de repente no había una ley, no habían policías, no había nada, y la gente como que lo tomaba, pues vete para allá, o aléjate, no de distanciamiento, sino sencillamente como que gente más brusca en ese sentido, especialmente guiando. Hay algo que no sé, los puertorriqueños cuando hay un desastre o alguna crisis, lo cogemos en la calle. Yo he visto eso y pasó lo mismo en María, donde las leyes en la calle se han vuelto un poco violentas de cómo se está trabajando la cosa. Así que eso es algo que yo creo que mucha gente tiene que trabajar. No sé la cuestión del alcoholismo, pero me imagino que algunos terminarán, algunos más alcohólicos que otros, para aguantar esto. No conozco de nadie de esa manera porque uno tiene que estar pendiente a eso, pero he visto mucha gente viviendo mucho en la calle, especialmente cuando terminó el toque de queda. Eso se ha visto mucho, especialmente turistas y demás que puedo beber, pues entonces no importa. A nivel más grande así de problemas mentales no he visto mucho, hay mucha frustración, pero es una frustración no tan solo de la pandemia, sino cómo el gobierno ha manejado la pandemia. Ese yo creo que es la mayor frustración que la gente tiene. Usted acaba de señalar la gestión del gobierno como ineficiente, y también ha mencionado en un par de ocasiones el huracán María, que azotó a Puerto Rico en el año 2017. La pandemia ha puesto de relieve muchas cosas, muchas tristezas. ¿Puede hablar un poco sobre cómo usted entiende la pandemia dentro de la situación general y reciente que ha vivido Puerto Rico? Bueno, los miedos salen con la pandemia, salieron rápido. Especialmente María, y cómo el gobierno trabajó el asunto de María, no tan solo la devastación de María, sino todo lo que vino con las ayudas y toda la respuesta del gobierno, cómo vino después. A mí y a todas las personas que yo conozco salieron los miedos a relucir, y el gobierno prácticamente lo hizo igual que con María. La desorganización, el no tener nada concreto, yo creo que ayudó mucho a la gente a desesperarse y a no tomar esto en serio al principio. Yo creo que hubo algunos factores que fueron buenos de hacer toques de queda y eso, que fueron efectivos. Pero como todo y como pasó en María, siempre hubo como siempre una linda fachada al principio de que se iba a hacer algo, y luego todo fue improvisación. Y entonces eso, en donde estamos ahora, es lo que nos tiene desde hace meses un poco on the edge, tú sabes, de mucha improvisación. Y entonces vuelven a salir todos estos miedos de María, especialmente. Yo vivo en el área metropolitana, pero muchas personas también en el área centro de la isla y demás, probablemente en la cuestión de sus accesos a la internet y demás sean menos todavía, y la información no llega bien, y el gobierno a través de toda la isla ha trabajado mal. Han habido, creo que alcaldes que han trabajado bien, como el rastreo y todo eso, pero a nivel macro el gobierno ha sido muy malo después del primer mes o mes y medio, ha sido una improvisación total, lo cual conlleva una gran crisis emocional y crisis de respuesta, que nos remite nuevamente a María. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en una semana, en 2 semanas? Esto va a seguir así, las respuestas no llegan, o llegan mal filtradas o improvisadas, que eso se nota. Y es una cuestión de que el gobierno se ha mantenido improvisando.
Y eso es lo que todo el mundo habla. Mis amistades y yo hablamos siempre de eso. Improvisación es lo único que se habla, que se da también en Estados Unidos y se da en otros países. Pero tan cercanos con Estados Unidos vemos lo mismo. Donald Trump y Wanda Vázquez han trabajado lo mismo, la improvisación. Así que vemos muchas similitudes en eso. No la devastación porque no han caído, aunque se va la luz, aunque han pasado una tormenta y se fue la luz varias veces, pero se ha visto no un plan de trabajo a largo plazo. No se ve un plan de trabajo a largo plazo igual que María. Y pasan meses y siguen pasando meses y siguen improvisando. Y eso todo como que va diluyendo desde el gobierno a escuelas privadas, a trabajos, a negocios, que sencillamente no hay un plan bien distribuido y todo el mundo está como que pensando que esto se acabó, o está media y vemos repuntes nuevamente. Así que hay muchas similitudes lamentablemente y eso crea ansiedad. Nuevamente la palabra ansiedad es no confiamos, no hay confianza en lo que va a pasar y que el gobierno tenga respuesta. La tragedia de María, que muchos conocen fuera de Puerto Rico porque las imágenes dieron la vuelta al mundo, trajo a colación mucha corrupción en el gobierno. ¿Usted estima que esa corrupción sigue afectando la gestión frente a la pandemia por parte del gobierno? Definitivamente la corrupción, que prácticamente el gobierno siempre lo equiparamos con corrupción, porque siempre son las personas menos indicadas para momentos claves, momentos de puntuales donde se necesita gente capacitada y proyectos y planes capacitados para atender, no se dan y se escogen a las personas menos indicadas por panismo, por amistades, por familiares, para trabajar esto y se le dan algunas brechas bien cómodas a personas de alto poder. Por ejemplo, los Fonalledas con Plaza Las Américas, que es el centro comercial más grande de Puerto Rico, está abriendo como si nada pasara. Ellos dicen que ellos controlan todo lo que hay ahí, pero más sin embargo la playa está cerrada, solo para caminar. Pero un sitio cerrado, grandísimo, con miles de tiendas, o cientos de tiendas, está cerrado, está abierto al público. Y entonces, para algunos, la pandemia ha sido fruto de ingresos y para continuar y para lucrarse, para nosotros, media, clase media baja y pobre, ha sido un viacrucis de la manera como se ha trabajado. Te prometen cosas, para algunos no te las dan, sencillamente estando en un año eleccionario, se duplica la mentira o la venta de tu voto en este momento y uno no lo ve, y todo esto viene como una cascada desde enero, cuando vinieron los temblores en Puerto Rico, que vinieron desde el sur. O sea, ha venido un fenómeno tras otro a nivel de cascada. Y entonces uno ve que una cosa se olvida, aunque siguen pasando temblores, y ahora la pandemia, y entonces la pandemia como que se olvida y hay corrupción a nivel de primarias o eleccionarias o de funcionarios y como que se olvidan de eso y la gente está muy molesta o sencillamente no le hace caso al gobierno. Y yo a veces tengo que entender a la gente cuando dice el gobierno, si el gobierno me dice esto, pues voy a hacer lo otro. Porque sencillamente es difícil de creerlo en estos momentos, especialmente cuando llevamos 7 meses del año, más o menos 7, 8 meses, y ha sido un golpe tras otro lo que ha recibido la isla. Ha sido bien fuerte. ¿Usted calificaría esto con la palabra, por ejemplo, trauma? Es decir, que el país está sufriendo, digamos, de una situación traumática donde se van acumulando desgracias, quizás desde la quiebra de Puerto Rico. Puerto Rico quebró, como sabemos, en el año 2016, quebró financieramente, y luego vino el huracán y usted acaba de hablarnos de
la serie de terremotos que hubo en Puerto Rico, dos de ellos muy, muy fuertes que destruyeron mucho del sur de Puerto Rico, de las estructuras de ciudades, etcétera. Y sobre esos viene a caer la pandemia. ¿Hablaría usted entonces de trauma? Eh, yo, yo creo que el trauma lo ha creado más el gobierno. Yo creo que todo esto ha pasado, excepto la quiebra del país, que obviamente es el gobierno, que creo ese trauma también, pero la cuestión ha sido natural. Todos sabemos que pasan huracanes aquí. Y todos sabemos de hace tiempo de que hay temblores, no tanto como ha pasado los últimos que han sido más fuertes, pero es el trauma que ha creado el gobierno ante esta mala suerte que hemos tenido en el trópico a nivel natural. Pero si uno si uno sabiendo dónde vive y el espacio donde vive y viese si el gobierno ayudase o minimizaba ese, a lo mejor, trauma a nivel climático o natural que uno llega, uno podía entender la cosa mejor y yo creo que no se expandería tanto. Yo creo que los traumas de María y de los temblores fueron en el instante. En el sentido de María, fueron esas primeras semanas de la devastación. Porque fue impresionante, ¿no? Fue después como se fue creando toda esta incertidumbre, lo que creó, de que el gobierno creó toda la incertidumbre, igual que los temblores. Con la pandemia es lo mismo, ¿sabes? Nos estamos acostumbrando a trabajar con esto. Pero la incertidumbre, el tratar de hacer las cosas a la ligera o sencillamente sin pensar, sin un plan definido, pues, perdón, ha creado un trauma. Pero el trauma yo creo que es la desconfianza. Ese es el gran trauma que yo creo que hay. Pura desconfianza es lo que hay y lo que ha creado. No creer. Creer más entre nosotros, entre los pares. Nosotros acá, los ricos y el gobierno tienen una manera de pensar que no, como que no ataca o no achaca o no me achaca a mí o a mis amistades o a mi novia o a personas que yo conozco porque no son de esa clase. En el sentido que estamos prácticamente en el mismo bote, que estamos, no tiene una pérdida a veces. Así que nosotros, se ha creado esa resistencia, no sé, resistencia a nivel emocional y como que de trabajar unidos también en cuestión del barrio, en cuestión de amistades, de cómo ayudarnos nosotros, que ha sido de las buenas cosas que ha salido todo este trauma, si queremos seguir usando la palabra, que ha creado el gobierno, que también ha creado mucha unión entre el pueblo de esa manera. Y yo creo que eso ha sido algo positivo dentro de todo este caos que se ha creado. Entonces, según le entiendo, y con esto finalizamos, a menos que usted quiera añadir algo más, podemos hablar de que las desigualdades están mostrándose o marcándose de una manera bastante dramática entre los que tienen y los que viven, digamos, de día a día, ¿eh? O con salarios en precario. Por un lado, hay desconfianza en la gestión del gobierno, hay corrupción marcada en la gestión de la pandemia, incluso ha habido casos, usted me corrige si no es así, ha habido casos digamos, de fraude y de Sí. ganancias indebidas, etcétera, con los suministros de la pandemia, perdón, para enfrentar la pandemia. Pero por el otro lado, una solidaridad en los niveles, digamos, medios y populares del país. ¿Recoge eso lo que usted nos ha estado diciendo? Bueno, yo creo que sí, ha habido solidaridad. Yo creo que no puedo decir de todo Puerto Rico, pero por lo menos entre mis amistades y las personas, mucha gente se ha visto como que cómo uno puede ayudar en este momento de crisis, especialmente ayudar con gente haciendo mascarillas, gente haciendo y reinventándose su trabajo para la cuestión de la pandemia.
Pero también se ven las grandes diferencias, las desigualdades a nivel sociales que hay en la isla, que nuevamente se veía desde ya mucho tiempo esas desigualdades de cómo la gente con más adinerada pues prácticamente han sobrevivido sin mucho problema este tipo de crisis. No ha sido lo mismo para nosotros, para los, ¿sabes? Cuestión de clase media y clase pobre. Ha habido solidaridad, pero también solidaridad entre, por lo menos mis amistades y todo eso, siempre hemos estado hablando entre nosotros, cuidándonos, como que velándonos, aunque tengo que admitir de que también ahora con el comienzo de la escuela se están viendo las desigualdades brutalmente porque mucha gente va a necesitar computadoras, un acceso a la internet, una infraestructura de internet que puedan tener. Y yo sé que muchos niños y niñas y también estudiantes universitarios no van a tener ese acceso como lo tiene gente de colegios, que están acostumbrados a tener un buen wifi, una buena internet, buenas computadoras preparadas. Así que en ese caso hay una diferencia bien grande de cómo van a terminar en cuestión académica muchos niños y niñas a nivel de escuela pública. Me temo mucho de eso. La diferencia también marcada de cómo se ha trabajado la cuestión del desempleo. Hubo un caso de niños y niñas, no sé si niñas, pero estudiantes de 3 colegios que hicieron un fraude de robar dinero del programa de PUA, del desempleo, y sencillamente todavía no se sabe, o sea, el FBI está investigando, son gente de padres de abogados y de contables, gente de dinero, o sea, colegios de muchos, o sea, de gente de dinero. Y eso lo que te hace pensar también es que en medio de una pandemia tan grave que mata gente, que ha matado miles de personas, la desconexión de muchos hombres y mujeres, niños, o sea, adolescentes también, es total. O sea, decirle sí a robar dinero de desempleo durante una pandemia dice mucho, no tan solo el robarlo, sino sencillamente el no me está importando de que haya una pandemia y gente necesite ese dinero. Sencillamente, como no digo que me han enseñado a hacer así o me lo debo todo, sino sencillamente hay como que un desprendimiento con el resto. La gente que sale, niños pudientes o niñas pudientes y gente de mucho dinero, creo que están bastante desconectados de lo que en realidad está sufriendo mucha gente. Y yo creo que eso se va a ver cuando todo esto termine, que esperemos que sea pronto de la pandemia, las desigualdades se van a disparar más todavía y esa lucha de clases se va a ver más todavía porque lo que estamos viendo es que el rico con amigos se protegen entre ellos y si eres pobre y haces lo mismo, pues vas directo a la cárcel. Y eso es lo que está pasando. Hay una gran diferencia grandísima entre la ley para uno y para otro. Así que yo creo que eso es lo lamentable que se está dando y no es con la pandemia. Esto viene ya de hace tiempo. De hace mucho tiempo se está dando y lo que está logrando todos estos desastres naturales es crear más desigualdad a nivel de empatía. La gente está más empática que nunca entre la clase alta y los demás. Yo creo que son más empáticos todavía. No estoy diciendo completamente, pero la gran mayoría hay una desigualdad entre eso. O sea, no saben lo que mucha gente está pasando. E igual yo no sé mucho lo que está pasando en el centro de la isla. Yo estoy hablando también a lo mejor de privilegio en el área metropolitana, ¿no? Con algún ingreso económico, estudio y demás. Gente dentro del campo que he escuchado y demás, obviamente se han sentido peor todavía, peor representado y yo creo que esa espina duele y cada vez que sucede algo y este año ha sido tan fuerte, creo que se va a seguir expandiendo y espero que de alguna manera esto se pueda solucionar
y se puedan zanjar estas diferencias grandemente, porque no va bien de la manera, yo lo veo de la manera de estas desigualdades, pero la empatía entre algunos sí se da, entre los que estamos así en esta situación, pero vemos como nosotros estamos en la Torre de Marfil viendo nada más, viendo y como que lucrándose en muchos casos también. Señor Gómez, muchísimas gracias por ofrecernos esta entrevista, darnos sus puntos de vista sobre la pandemia y esperemos que esta contribución suya como testigo desde Puerto Rico sea apreciada y valorada por públicos de otros lugares también para tener un entendimiento mejor de este fenómeno que nos ataca globalmente, pero sobre todo a los pueblos latinoamericanos y a la sociedad latina de descendencia latina en Estados Unidos. Muchísimas gracias por haber participado. Gracias a ustedes.